La semana pasada, el gobierno argentino anunció un nuevo dólar agro que busca incentivar la liquidación de divisas de esos exportadores, de modo de aumentar las reservas del Banco Central que andan alicaídas. El dólar agro es una versión muy similar pero ampliada de lo que fue el dólar soja, aquella cotización que rigió entre septiembre y diciembre del año pasado para los exportadores de ese rubro. En este caso, la disposición también se extiende a otros productos como lácteos, cítricos, frutas y también vinos. El tipo de cambio diferencial que se estableció en esta oportunidad es de 300 pesos argentinos, o sea, casi 40% más que los 218 del tipo de cambio oficial, pero que igualmente está por debajo de los 392, que es la cotización actual del dólar blue. Esta es solo una de las novedades, muchas novedades que han venido llegando en los últimos días de nuestros vecinos. Por eso parece conveniente dedicar el espacio de análisis económico hoy a examinar qué está pasando con el panorama en nuestra región. Para eso estamos en contacto con Matías Consolandich de la firma Exante. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Matías, a ver, la semana pasada desde Exante publicaron un material en sus redes sociales sobre las perspectivas económicas y algunos de los desafíos que enfrentan nuestros vecinos. De hecho, ese documento lo vamos a tener y lo vamos a dejar colgado en nuestra web para que los oyentes puedan acceder. Pero la primera pregunta es, bueno, ¿qué les motivó a publicarlo en estos días? Bueno, diría que dos cosas, Romina. Por un lado, que últimamente la atención está puesta en todo lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Es cierto que la suerte de Uruguay depende cada vez menos del entorno regional, al menos mucho menos de lo que lo hacía en algunas décadas anteriores, pero no es ajena al entorno regional y nos pareció una buena oportunidad para poner un poco el foco ahí. La segunda razón es que, como mencionaba Emiliano, hemos venido teniendo novedades varias desde Argentina, ahora el dólar agro, también desde Brasil, con la propuesta del nuevo marco fiscal, pero otras tantas, y la verdad es que a veces se hace un poco difícil seguir el minuto a minuto de los vecinos con tanto ruido. Pensábamos que valía la pena tomarse una pausa para repasar el panorama económico regional, al menos en sus dimensiones más fundamentales. Empecemos por ahí, a ver si te parece. ¿Cómo fue el desempeño económico de la región el año pasado? Recordemos eso. Bueno, digamos que en términos de crecimiento fue bueno. América Latina en su conjunto creció cerca del 4% en el promedio de 2022. Esa es una cifra mayor al promedio al que creció el mundo el año pasado, que fue de 3,4%, y mayor a la que se esperaba que creciera la propia región a comienzos de ese mismo año, que era de 2,5%. Si ponemos algunos ejemplos, Colombia creció 7,5%, Argentina 5,2%, Uruguay 4,9%, México, Brasil, Perú, Chile, todos crecieron entre 2,5% y 3% en el promedio de 2022. En todos los casos son tasas menores a las que vimos en 2021, porque recordamos que en 2021 tuvimos el efecto rebote de la pandemia en aquel momento, que dejó tasas de crecimiento muy altas, pero podemos decir que la región mostró un buen crecimiento si miramos el año 2022 en su conjunto. Sin embargo, y al igual de lo que pasó en muchas partes del mundo, nuestra región convive con niveles dispares, pero altos de inflación. En muchos casos la inflación ya bajó desde los picos que alcanzó el año pasado, pero en cualquier caso está en valores que son elevados respecto a los que teníamos antes de la pandemia. Esa inflación llevó a políticas monetarias contractivas, con subas de tasas de interés por parte de los bancos centrales, algo que hablamos varias veces en el programa, y a caídas importantes en el poder adquisitivo de los hogares. Entonces, cuando miramos el año, digamos, el desempeño económico de la actividad en la región el año pasado, 2022 fue un año de crecimiento importante, que empezó muy bien, pero que en general terminó peor, y las economías fueron perdiendo fuerza sobre el cierre del 2022. Bien, ¿y qué se espera, Matías, para este año? ¿Qué perspectivas de crecimiento hay para 2023? Y bueno, tomando en cuenta esto que decía, que ya sobre el cierre del año pasado las economías se desempeñaron peor y sin el impulso al alza, digamos, que tuvieron los precios de las materias primas que ocurrió en la primera parte de 2022, las perspectivas de crecimiento la verdad es que parecen bastante más moderadas.
Si miramos las medianas de las encuestas de expectativas que publican los bancos centrales de cada país, para este año se espera un crecimiento de cerca de 2% en Perú y México, un aumento menor a 1% en Colombia y una caída de cerca de 1% en Chile. Y para nuestros vecinos más cercanos, ¿qué proyecciones se manejan para Brasil y para Argentina este año? Bueno, en el caso de Brasil, para este año se apunta a un crecimiento de menos de 1% en promedio. Esa, sin duda que es una tasa de crecimiento, digamos, una cifra muy pobre, ¿no? Si se cumple ese pronóstico, el PIB de Brasil operaría en niveles de actividad que son solo 2% mayores a los que había antes de la recesión que tuvo el país entre 2014 y 2016. Y después, en el caso de Argentina, se juntan dos cosas. Se junta el fuerte impacto que recibió el sector agropecuario por la sequía, donde la cosecha se espera que sea la más baja en más de 10 años, y la caída sostenida que vienen mostrando los salarios reales desde hace varios años y que también va a continuar en 2023. Entonces las dos cosas suponen que no habría crecimiento económico en Argentina este año. Ahora, más allá también de la dinámica de corto plazo, Argentina, cuando uno mira, digamos, en los últimos años, prácticamente no acumula crecimiento en todo lo que es la última década. En otras instancias acá en el programa, Matías, ustedes han comentado bueno que el bajo crecimiento esperado para Argentina y para Brasil obedece a diversos desequilibrios que tienen ambas economías. ¿Podemos comentar brevemente cuáles son esos desafíos que enfrentan nuestros vecinos? Sí, digamos que son varios los desafíos en el plano económico que tienen los vecinos y que son también de distinta entidad, ¿no? de distinto tamaño el problema. En el caso de Brasil hay varias reformas, que puede ser, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma administrativa, digamos, varias reformas que están pendientes de hacer y que se entiende que son necesarias para apuntalar el crecimiento de largo plazo en Brasil, que es bajo. También sigue siendo prioritario el control de la inflación. Brasil fue de los primeros países en subir de forma más rápida, digamos, y más agresiva la tasa de interés de referencia. Eso contribuyó a una caída fuerte de la inflación en 2022. Sin embargo, en los últimos meses esa inflación se tornó más resistente y las expectativas se han venido ajustando al alza, sobre todo a plazos largos. Todo esto motivó una discusión que se volvió muy pública y muy visible entre el Banco Central, que pretende mantener la instancia de la política monetaria actual, y el equipo económico de Lula, que entienden que hay que bajar las tasas de interés para atender un poco al freno que decíamos que mostró la economía en el cierre del año pasado. Lula llegó incluso a poner en duda la independencia del Banco Central. Hay que ver cómo se termina saldando esas diferencias, pero en Brasil últimamente el foco se está poniendo en la situación fiscal. El resultado primario del gobierno se recompuso de la fuerte expansión fiscal que tuvo en pandemia, pero la dinámica de las cuentas públicas sigue siendo una fuente de preocupación importante. Sí, y en ese frente también hubo novedades en estos últimos días, ¿verdad? Porque el gobierno de Lula presentó el proyecto para un nuevo marco fiscal que busca sustituir el actual tope de gasto, por ejemplo, que se aprobó con el gobierno de Bolsonaro. Sí, los mercados ahí estaban muy expectantes a cuál iba a ser ese anuncio. Lula había sido muy crítico de la regla que está hoy vigente, digamos, del techo de gasto que se aprobó en ese periodo, digamos, con Bolsonaro en 2017, y no se sabía bien cuál iba a ser la propuesta que la reemplazara, sin entrar capaz que en muchos detalles para no extendernos, pero el proyecto combina una meta de resultado primario con una regla fiscal de gasto que es más flexible y con algunos mecanismos de ajuste en casos de incumplimiento. Según se dijo, se busca un resultado primario que sea equilibrado en 2024 y a pasar a partir de ahí a tener superávits en los años siguientes que permitan estabilizar la deuda. Ahora, el proyecto se tiene que discutir en el Congreso, falta, digamos, para que sea aprobado, pero la verdad es que parece haber sido bien recibido por los mercados, por lo menos en lo que ocurrió hasta ahora. Matías, y en el caso de Argentina, ahí los desafíos económicos que enfrenta parecen ser más importantes, más complejos, ¿no? Sí, sin duda son más complejos. Argentina tiene muchas vulnerabilidades macro, tiene muchas vulnerabilidades que están detrás de por qué no crece, pero a nuestro juicio el centro de los desequilibrios de esas vulnerabilidades en Argentina está en la problemática fiscal. Cuando uno mira Argentina, el riesgo país está arriba de los 2.000 puntos,
Eso refleja que Argentina no tiene acceso real a financiamiento externo, más allá de los posibles acuerdos que alcance con el fondo, que alcance con otros organismos multilaterales. Y esa falta, digamos, de financiamiento hace que el déficit fiscal no sea sostenible, incluso cuando no es un déficit particularmente alto en una comparación con otros países. El año pasado, el déficit primario del gobierno nacional, es decir, sin incluir el déficit de las provincias y el déficit de los municipios, cerró en 2,4% del PIB, y el déficit total, cuando consideramos los intereses, en 4,2%. Pero sin ese financiamiento externo y con dificultades para poder colocar deuda en el mercado local, Argentina termina recurriendo a la emisión para financiar el gasto público, y esa alta emisión, junto con las expectativas devaluatorias que hay en un contexto que, como decía Emiliano, el Banco Central se está quedando sin reservas para sostener el tipo de cambio oficial, dan lugar a niveles de inflación que ya hoy están arriba de los 3 dígitos. El reflejo de esas expectativas devaluatorias que decía son las brechas cambiarias que hay, que hoy están entre 80 y 90%, entre las cotizaciones paralelas y las cotizaciones oficiales, en un panorama, digamos, de fuertes restricciones financieras. ¿Y cómo tenemos que leer entonces esas medidas como, bueno, las que mencionaba Emiliano al principio, el dólar agro? ¿Pueden cambiar de algún modo la situación en Argentina? No, digamos, no lo sustantivo. A ver, la medida lo que puede hacer es recomponer en algo las reservas internacionales del Banco Central. El gobierno habla de unos 10.000 millones de dólares. Esas reservas, la verdad es que vienen cayendo fuertemente, difícilmente cambien ese panorama. Lo mismo ocurre con los canjes de deuda, ¿no?, que vimos hace algunas semanas, que lo que hacen es despejar algunos vencimientos de deuda de corto plazo, tiran la pelota, digamos, para adelante. Todas estas medidas que estamos viendo y que aparecen, la verdad es que muy seguidas, digamos que lo que hacen o lo que pueden lograr es comprar algo de tiempo, pero no solucionan el problema de fondo que, como decía, está en la dinámica fiscal. Este año tenemos elecciones presidenciales en Argentina, ¿verdad? Y bueno, el resultado parece abierto. ¿Podemos esperar cambios importantes en la política económica si sale el oficialismo del gobierno? Probablemente sí, digamos, probablemente haya cambios si eso ocurre, pero la verdad es que sea cual sea el desenlace de las elecciones, los mercados hoy están asignando una muy baja probabilidad a que se ponga en marcha un programa digamos, de estabilización exitoso en Argentina, al menos en el corto plazo. Yo diría, Romina, que desde Uruguay, y a modo de síntesis, nos tenemos que acostumbrar, digamos, por algún tiempo a una región que va a crecer poco, que no va a empujar el crecimiento de Uruguay y que va a seguir estando muy barata en dólares para nosotros. Matías, gracias por este análisis a propósito de, bueno, perspectivas y desafíos macroeconómicos que enfrentan nuestros vecinos y qué esperar de la región entonces en 2023. Un abrazo, nos comunicamos. Gracias a ustedes, un abrazo.